Y continuamos reflejando la realidad del interior y nos vamos a la provincia de Santa Fe. Hay 84 burbujas aisladas en las escuelas del departamento Castellanos. Vamos a entrar en comunicación directa con Adrián Wesker de AMSAFE del departamento Castellanos, de aquella provincia, para hablar de este tema, ¿no? De las burbujas escolares, de la vuelta a clases. Bueno, Adrián, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿se cumplen los protocolos? ¿Qué significa que haya 84 burbujas ya aisladas? Es un número alto. Sí, nosotros en realidad este es un relevamiento que se viene realizando desde el inicio del retorno a la presencialidad, del 15 de marzo, del 15 de marzo al 9 del 4. Que se actualiza este viernes, mañana. El viernes pasado, Claro. relevamiento es al viernes pasado, digamos. Sí. Ahora se hizo un corte el 9 del 4 y se va a volver a hacer un corte nuevamente a 7 días para poder comparar los datos. Las 84 burbujas que mencionábamos eran las que estuvieron aisladas, tuvieron que aislarse por casos sospechosos o casos positivos definitivamente en algún punto desde el inicio de la presencialidad del 15 de marzo. Parece un número alto, sí, no es un número bajo, pero bueno, no escapa a la realidad de toda la provincia y de todo lo que es a nivel mundial, digamos. ¿Pero se cumplen los protocolos, Adrián? Sí, en realidad, sí, en los establecimientos educativos se cumplen, enseguida se activan los protocolos, por eso las burbujas están aisladas, porque se activan los protocolos inmediatamente, digamos. El hecho es que los contagios se dan en cualquier lugar, no es que se estén dando dentro del establecimiento educativo. Algunos sí, obviamente, si hay algún caso que termina resultando positivo, puede terminar contagiando a alguno de los compañeros del curso o alguno de los docentes o no docentes que pertenecen a la institución educativa, pero bueno, sabemos que el contagio no podemos determinar en qué lugar se está produciendo. La circulación es comunitaria y se puede dar en cualquier lugar. Sabíamos que esta iba a ser la situación ante el retorno a la presencialidad, porque ante la ola de contagios y el aumento que se está dando en los últimos tiempos, sabíamos que esto iba a ocurrir. El sistema las burbujas se iban a activar y desactivar permanentemente. De burbujas, Adrián, en el país, por lo menos en Córdoba, uno ve, tengo hijos en edad escolar y uno ve que medianamente van funcionando con sus limitaciones. Es cierto también que el contexto de clases, recién lo hablamos con un periodista desde Corrientes, influye contra esto, ¿no? Por ahí el colegio es seguro, la burbuja es segura. El tema es todo el contexto y volvemos a hablar de la responsabilidad personal, contexto cultural. Allí está el tema más complejo, ¿no? Sí, la realidad no es la misma en todos los establecimientos educativos. Esto también nosotros desde el sindicato lo veníamos manifestando desde el año anterior, en el momento que se empezó a pensar en este retorno a la presencialidad, aunque sean las escuelas donde era posible esto, sobre todo en escuelas rurales que tenían una baja matrícula. Pero bueno, la realidad de todos los establecimientos educativos en el país, en la provincia o en nuestro departamento, en las diferentes localidades, no es la misma. Hay establecimientos que tienen una infraestructura mucho más amplia y que pueden poder absorber este tipo de burbujas de una manera más adecuada. Hay establecimientos que tienen una matrícula baja, como los establecimientos rurales que mencionábamos, y pueden asistir todos los alumnos respetando todo lo que sea el distanciamiento. Hay establecimientos que tienen una matrícula muy amplia y que han tenido que constituir hasta 3 burbujas para poder retornar a la presencialidad y que se puedan cumplir los protocolos. Adrián, pero nosotros sí sostenemos desde siempre que el respeto de los protocolos es el respaldo que tenemos para evitar los contagios. No hay otra en este caso, más allá de la vacunación y de todo lo que quiéramos buscar, el respeto de los protocolos estrictos, y de eso tenemos que ser garantes todos. ¿Se sienten protegidos en esto de educar día a día, de llegar al espacio áulico con los niños, con estos protocolos que están vigentes y con esta situación? Y la situación va variando. Nosotros tenemos en lo que surgió en el país, hay 84 distritos o departamentos que están en zona roja, lo mencionada zona roja, donde se han producido contagios mucho más elevados de lo que venían produciéndose anteriormente, o se han duplicado en un periodo más corto de tiempo. De esos 84 departamentos a nivel nacional, hay 7 que pertenecen a la provincia de Santa Fe y uno de ellos es el departamento Castellanos al que pertenecemos nosotros. Así que realmente la gente siente incluso miedo, porque es un hecho eso. Realmente estamos expuestos. Hemos recibido, no en su totalidad, pero gran parte del personal docente, no docente, la primera dosis de la vacuna. Sabemos de todas maneras que la vacuna nos exime de podernos contagiar. El contagio puede ocurrir igual. Así que insistimos nuevamente que el respeto estricto de los protocolos es el único
escudo que tenemos frente a esta pandemia. Claro, y ante esta situación, ¿qué es lo que proponen desde AMSAFE, Adrián? AMSAFE se manifestó la semana anterior tratando de, que es lo que siempre venimos planteando, desde que se planteó el retorno a la presencialidad en el 2020, era de analizar la situación de los departamentos, de las diferentes localidades, que no sea unánime la decisión de retornar o de no retornar a la presencialidad, de estar atentos al aumento de casos, analizarlos y tratar de resolver de la mejor manera, poniendo sobre todo por encima, más allá de que nosotros nos abocamos a lo que es educación, el tema de la salud. Sabemos que los sistemas sanitarios están al límite, eso lo vienen expresando continuamente. La situación esta ya ocurrió desde el inicio de la pandemia en 2020. Vuelve a ocurrir en este momento con un aumento de casos mayor al del inicio de la pandemia y con un personal de salud muy disminuido o agotado o con menos recursos. Así que realmente la idea es sostener el sistema sanitario, básicamente, cuidar la salud y la vida de toda la comunidad Adrián, educativa. ¿ustedes estuvieron de acuerdo en volver a las clases con este sistema este año o no, desde AMSAFE? Y esto fueron muchas discusiones. Nosotros, en principio, lo que se pretendió, lo que se discutió es la adecuación de los espacios de los establecimientos educativos. Había muchos de ellos que necesitaban mejoras y en eso se estuvo trabajando y se sigue trabajando, porque hay establecimientos que, como dijimos antes, la realidad no es la misma en cada una de las localidades de los departamentos o de la provincia. Había establecimientos que necesitaban reparaciones mayores y había establecimientos que simplemente tenían que adecuar lo que eran los lavamanos para el ingreso y demás. Entonces era mucho más sencillo, así que nosotros estamos monitoreando constantemente. ¿Se está haciendo ese trabajo, Adrián? El ministerio para... ¿Cómo? Disculpa. ¿Se está haciendo ese trabajo de adecuación que ustedes pedían? Y el trabajo de adecuación se fue realizando, sí, se fue realizando y bueno, venimos con una falta de establecimientos educativos, básicamente. Esto desenmascaró lo que se venía manifestando del sindicato desde años anteriores, incluso que por ahí había necesidad de desdoblamientos de cursos, de creación de cargos, de creación de establecimientos educativos, porque hay algunos establecimientos que tenían cursos de 20, 30, 35 y hasta 40 alumnos que no podían absorberlos de ninguna manera, y esto se puso de manifiesto ante la posibilidad de tener que conformar burbujas para retornar a la presencialidad. Así que, bueno, siguen faltando establecimientos educativos, obviamente no se van a construir de un día para otro, pero bueno, esperamos que tanto como se debe fortalecer el sistema sanitario para atender estas emergencias, también se fortalezca el sistema educativo para poder atender al sistema educativo. Ayer el presidente anunció el cese de clases por 2 semanas, ¿no? para el AMBA. ¿Cuál será la situación y cuál es el criterio que ustedes tienen respecto a esto? ¿Ustedes están de acuerdo en el caso que alguna medida similar afecte Santa Fe o no? Nosotros eso es lo que planteamos al Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia. Nuevamente reitero, ya lo dijimos antes, el analizar la situación de cada una de las localidades y de los establecimientos y si es necesario y la mejor solución para cuidar el sistema sanitario y la salud de toda la comunidad educativa es suspender temporariamente el ciclo lectivo. Ese sería lo que habría que decidir. Pero como bueno, docentes, es un análisis Adrián, constante que tenemos que realizar. Así es, como docentes, Adrián, ¿Sí? Como docentes, Adrián, te pregunto, ¿cómo perciben la necesidad de los alumnos, de los estudiantes, de este contacto, ¿no? De esta pertenencia a ese espacio que es el aula, que es la escuela, que es el contacto con el docente? ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, sabemos que es el único modo, digamos, de poder transmitir conocimientos. Esto se puso también en evidencia. Tuvimos que tener una pandemia para evidenciar esto. Nosotros como docentes ya lo sabíamos, pero bueno, la comunidad en general pudo darse cuenta que es el modo adecuado de transmitir conocimientos, de mantener este vínculo afectivo y pedagógico. Quisimos mantenerlo del modo virtual al inicio de la pandemia y pudimos también descubrir que en ese momento no teníamos conectividad en todos los lugares de la provincia o en las diferentes localidades, o no tenían posibilidades o equipamiento tecnológico, ni docentes, ni algunos alumnos como para poder sostener este vínculo. Así que realmente el proceso educativo se tiene que dar de modo presencial, en eso estamos de acuerdo, pero bueno, lo que siempre nosotros sostenemos es que había que retornar
y debemos permanecer en una escuela que sea segura para todos. Lo que dice Adrián es cierto, porque en muchas provincias, el año pasado, hemos realizado entrevistas desde aquí, escuelas rurales, ¿no?, que se vieron afectadas por el corte de clases cuando en realidad por ahí no era necesario porque eran pocos alumnos, eran lugares abiertos. ¿Por qué crees, Adrián, por lo menos en tu provincia, en Santa Fe, que no se toma el gobierno este trabajo, ¿no?, de hacer una mirada minuciosa respecto a qué lugares sí y qué lugares no, y es más fácil cerrar todo o abrir todo? O desligar responsabilidades también, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, nosotros sostenemos lo que desde un principio estuvimos manifestando. Esto que vos estás diciendo, lo venimos diciendo desde el año pasado. Tuvimos meses donde no había ningún tipo de casos y podíamos haber retornado en muchos establecimientos educativos y no se planteó de ningún modo. Y cuando se volvió, se podía volver, sí, obviamente, en algunos establecimientos. También esto lo sostuvimos, porque había establecimientos de algunas localidades donde los docentes que dictaban clases no tenían que desplazarse, pertenecían a la misma comunidad y los alumnos también. No había casos y de ese modo podían haber asistido presencialmente. Y bueno, es lo mismo que estamos planteando ahora, analizar la situación en cada una de las localidades, en cada uno de los departamentos, en cada uno de los establecimientos educativos y de acuerdo a la realidad que se esté manifestando, tomar decisiones puntuales, focalizadas. Sería lo ideal, pero no es lo real en este punto, ¿no? Sí. Adrián, agradecerte el tiempo y la predisposición y esperemos que todo mejore rápidamente. Muchísimas gracias, Adrián, un gusto. No, a ustedes por la comunicación, muchas gracias. Y sí, sabemos que esto de la pandemia nos va a acompañar durante mucho tiempo, o nos va a acompañar de aquí para adelante, así que tendremos que ir buscando los mejores modos de poder convivir con ella. Así es, poniendo lo mejor de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Un gusto.